Bueno, muy bien, muy buenas tardes nuevamente para todos ustedes. Agradecidos con el Señor por este tiempo precioso que nos da en su amor y en su misericordia, por darnos el privilegio, porque realmente es un privilegio de poder estar nuevamente reunidos, estar percibiendo el corazón de nuestro Señor, de nuestro Padre precioso, glorioso, y de poder estar abriendo el corazón para que podamos estar recibiendo de parte de Él a través de su palabra la instrucción, la dirección que cada uno de nosotros necesitamos. Ayer iniciamos un tema especial de parte del corazón del Señor, lo que tiene que ver con el orden celestial, y Dios nos empezó a abrir algo muy maravilloso desde su corazón para cada uno de nosotros. Esta tarde vamos a continuar, vamos a avanzar, vamos a seguir teniendo claridad sobre esto tan precioso que Dios nos dio y poder tener algo completo de parte del Señor en cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones. Un saludo muy especial a todas las personas que están unidos, pues desde luego primeramente al corazón del Señor y desde luego a estas transmisiones que Dios en su amor y en su misericordia nos da para que podamos estar creciendo en este precioso y maravilloso conocimiento. Un saludo a todas las personas, a toda la iglesia que se reúne allá en cada una de sus casas y de sus familias. Que esta tarde la palabra del Señor corra, que esta tarde la palabra de nuestro buen Dios sea glorificada y que Dios nos dé la alegría entonces a nosotros de poder estar abrazando su preciosa palabra y de que ella se pueda quedar en nuestros corazones como un sello, preciosa iglesia del Señor. ¿Qué tal si me acompaña y juntos entonces nos presentamos delante del Señor en un tiempo de oración, en un tiempo de gratitud? Le pedimos al Señor que nos guíe, le pedimos al Señor que nos dirija, que nos instruya, que prepare nuestros corazones en esta tarde para que podamos recibir de parte del Señor la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Sé que esta es una palabra que nosotros como pueblo, como congregación necesitamos oírla, y agradecidos al Señor por lo que está haciendo en cada una de nuestras casas, hogares, de nuestras familias y de nuestros seres queridos. Que Dios nos dé a la manera y en el tiempo de Él el privilegio de poder estar reunidos nuevamente para que podamos estar abrazándonos en el amor entrañable de nuestro Señor y ministrándonos de la dulzura de nuestro buen Dios. Que Dios nos esté preparando en el corazón para que cuando suceda esto, entonces le demos gloria y honra al que vive y reina por siempre y para siempre. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, precioso Dios eterno de los cielos. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por tu cariño, Padre, por tu bondad. Y gracias por tu fidelidad, bendito Dios eterno de la gloria. Padre, aquí están nuestras vidas, aquí están nuestros corazones una vez más para ti, Señor. Queremos decirte, Padre, que estamos anhelantes de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, que esta tarde tú prepares nuestros corazones, mi Señor. Queremos encomendarnos a ti, al poder de la fuerza tuya en el Espíritu, bendito Dios de los cielos, Señor, para nosotros. Queremos encomendarnos, bendito Dios de la gloria, durante todo este tiempo, Señor. Que tú le traigas luz a nuestras vidas, que tú le traigas claridad a cada corazón, precioso Dios eterno de la gloria. Que tú abraces cada familia de esta casa, Señor, precioso Dios eterno de los cielos. Congregación Casa de Vida, Señor. Que tú nos des fuerza, que tú nos des fortaleza, pero que nos des, Señor, ojos, oídos y corazón para ti. Bendito Dios omnipotente. Padre, gracias por el regalo maravilloso de la vida, Señor. Que hoy nos des, oh Dios eterno de los cielos, la alegría, Señor, de poder estar escuchando tu palabra, que podamos estar disfrutándote a ti, bendito Dios omnipotente, que podamos apreciar, que podamos valorar, Señor, todo lo que estás obrando, haciendo, y todo lo que tú continuarás haciendo en cada vida, en cada hogar y en cada familia, Señor. Porque tu deseo y tu anhelo es que nosotros seamos una expresión, Señor, tuya sobre la faz de la tierra. Una expresión, Señor, de este orden glorioso, Padre. Una expresión tuya, Señor, precioso Padre celestial. Gracias, bendito Dios eterno de la gloria. Señor, derrama sobre nosotros en esta tarde espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, oh Dios omnipotente. Que tu palabra esta tarde corra, que tu palabra esta tarde sea glorificada y que tú alumbres con tu luz, Señor, el interior de nuestros corazones. Muchas gracias, precioso Dios. Gracias. Gracias, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia en nuestra nación, Señor, en esta tierra, Padre. Gracias, Señor, por Congregación Casa de Vida, Padre. Ayúdanos, por favor, a estar atentos a lo que tú anhelas, a lo que tú deseas, a lo que tú quieres con cada uno de nosotros
oh Dios omnipotente. A ti damos toda la gloria, Señor, en esta maravillosa tarde, en el nombre glorioso y precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, una vez más, buenas tardes para todos ustedes, sus familias, sus casas, sus hogares. Vamos a estar entonces muy atentos y quiero que me acompañe por favor una vez más a la carta del apóstol Pablo allí a los Efesios, y que Dios nos dé la alegría de poder estar percibiendo una vez más el espíritu de esta palabra. Efesios capítulo número 1 y versículo número 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muy bien, iglesia preciosa del Señor. La palabra de Dios está bendecida. Muy bien. Cuando Pablo habló sobre esto, primero que todo nosotros necesitamos comprender el gran conocimiento pleno y exacto que Dios le dio al apóstol acerca de la Escritura. Y además fue él quien recibió la mayor revelación, por decirlo de alguna manera, de las cosas celestiales, especialmente de Cristo nuestro Señor. Porque a diferencia del resto de los apóstoles que estuvieron caminando en el ministerio público de Jesús, cada uno de ellos tuvieron un encuentro real, fue con Jesús de Nazaret. Pero cuando tú ves el apóstol Pablo, Saulo, que más tarde se convirtió en Pablo, nos damos cuenta que él tiene un encuentro con el Cristo glorificado y resucitado. Después cada uno de sus seguidores empezaron a abrir el corazón y esta revelación, esta iluminación también llegó a cada una de sus vidas. Entonces Pablo sabía que este universo tendría que estar recuperando el orden divino, el orden celestial. Estoy, como pueden ver, continuando con lo que el Señor nos inquietó ayer a nosotros en esta transmisión. Pablo sabía que este universo tendría que recuperar el orden celestial, el orden divino. Y nos dimos cuenta allá en Efesios 1:10 que esa palabra reunir es una palabra que en nuestro lenguaje es casi que indecible. Cuando tú vas a esa palabra en la traducción original del griego común o koiné, que se conoce también, nos damos cuenta que esa palabra, la cual emplea el Espíritu allá en Efesios 1:10, tiene cerca de 18 caracteres o de 18 letras. Esta palabra se traduce hacia alguien. Entonces el significado original es volver a traer, centrar en uno todas las cosas, juntar todo lo que estaba perdido y centrarlo y enfocarlo en Cristo. Y esta palabra me parece extraordinaria del corazón del Señor. Y gloria a Dios por esto, porque lo que hace es enriquecer el espíritu en nuestros corazones para que continuemos viendo la grandeza de nuestro Señor, la majestad de nuestro Rey precioso y de nuestro Rey maravilloso. Entonces se traduce hacia alguien y el significado original es volver a traer. Algo se había perdido, o más bien alguien se había perdido allí, y ahora el Padre en Cristo Jesús lo ha recuperado para cada uno de nosotros. Entonces nos dimos cuenta que primero hubo un orden en el universo de Dios. Nos dimos cuenta como segundo que ese orden se perdió. Y el Señor nos mostraba ayer en Lucas 19:10 esta afirmación de Jesús, esta declaración de nuestro Señor. Porque Él vino a salvar y a buscar, recuerda, no los que se habían perdido, como si estuviera hablando de personas o de algo, sino más bien lo que se había perdido, ¿sí? Y lo que se había perdido era este orden celestial, este orden divino. Recuerda que Dios lo único que bendice es el orden. Este es un principio del corazón del Señor. Tú lo puedes ver en Génesis, en el capítulo 1, que el Señor dice que fue la tarde y la mañana el primer día, la tarde y la mañana el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y dice, y los bendijo Dios. Dios ordenó y Dios bendijo
porque este es un principio que se estableció desde los inicios. Todo lo que Dios ordena, Dios lo bendice. Entonces nos dimos cuenta, como tercero, que hay que recuperar todo esto, reunirlo, restaurarlo al orden de Cristo. Y la fe cristiana se edifica sobre esta gran verdad, sobre la verdad de Cristo en la cruz del Calvario. Y me parece extraordinario porque este ha sido un tiempo donde Dios como congregación nos ha llevado precisamente a deleitarnos en la riqueza de lo que sucedió en el Monte Calvario. El Señor ha venido iluminándonos esa obra gloriosa a través de los audios, a través de los momentos que Dios nos permitía congregarnos a nosotros. Y durante todo este tiempo, ustedes son conocedores de que cada vez que el Señor nos abre la palabra, su corazón, la obra de Cristo en la cruz, inmediatamente Él vuelve y nos la recuerda por su Espíritu, porque aquí es donde está el fundamento de los fundamentos. Este evangelio sin la revelación de la obra de Cristo en la cruz sencillamente serían palabras, sencillamente sería una doctrina de hombres, sería absolutamente algo hueco, insípido. Entonces el Señor ayer nos hablaba, para que lo recuerdes, que una cosa es conocer y aprender de Cristo, pero otra cosa es conocer y aprender a Cristo mismo. No es solamente una doctrina o una enseñanza, sino la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto de Efesios 1:10 fue lo que dio Pablo. Pablo pudo entender el significado de Cristo. Pablo comprendió que esto es juntar todos los fragmentos del vaso roto y partes del universo que estaba desordenado, y ahora en Cristo repararlo. Este es el deseo de Dios: recuperar, reparar absolutamente todo, ordenar absolutamente todo. ¿Para qué, iglesia? Para hacerlo una hermosa expresión del orden celestial, como al inicio, como al principio. Hay un libro que se llama Lamentaciones, en el capítulo número 5 y en el verso número 21. Lamentaciones de Jeremías. El Señor dice allí, a través de su preciosa palabra, en Lamentaciones, capítulo número 5, verso 21: vuélvenos a ti, oh Dios, y nosotros nos volveremos. Dice, renueva nuestros días como al principio. ¿Te das cuenta la palabra que aparece allí? Volver a traer. Vuélvenos a ti, oh Dios, y nosotros nos volveremos. Entonces, es una obra que solamente la puede hacer Él. Es una obra que solamente es maravillosa cuando Él la ejecuta en una vida, cuando Él es el que la inicia, el que la comienza en un corazón. Vuélvenos a ti, oh Dios, y nosotros nos volveremos. Renueva nuestros días, restaura nuestros días como al principio. Entonces, te das cuenta que el anhelo de Dios es volver y tomar en Cristo Jesús, juntar todos los fragmentos de toda una humanidad que había sido rota por el pecado, por la indiferencia y por el desprecio. Y todo el universo también, porque cuando el hombre, recuerda, cayó, o ya nos dimos cuenta que la mejor expresión es que cuando el hombre murió, todo quedó en pedazos. Y como todo quedó en pedazos, entonces por consiguiente, iglesia, todo quedó en desorden. Lo que queda fragmentado, lo que queda destruido, lo que queda quebrado, la primera impresión que uno tiene visualmente, hablo en lo natural, es que queda un desorden. Ahora el anhelo del Señor es ordenar absolutamente todo esto. Entonces, Jesucristo viene a este mundo, en primer lugar, llevando en su propia persona aquello que Él iba a recuperar. Y esto me parece precioso una vez más de parte de nuestro Señor. Él viene a este sistema, se enfrenta con un sistema que está en desorden, producto del pecado, producto de la maldad, producto del desprecio abierto al amor y a la invitación de nuestro Señor. Pero la voluntad del Padre en los cielos ahora se establece en Cristo Jesús sobre la faz de la tierra. Y esa es la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuál?
el orden celestial, el orden divino. La voluntad de Dios es expresar ese orden en la tierra. Y su anhelo es que como es en los cielos, se establezca aquí en este sistema. Ahora Cristo es el orden celestial. No hubo absolutamente nadie que lo pudiera redarguir a él de pecado. Absolutamente nadie. Él mismo lo dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y con esa expresión que él dijo allí en su palabra, lo que estaba diciendo es que esto fue el diseño de Dios para el ser humano. Esto fue, preciosa iglesia de Dios. Escucha lo que te quiero decir en esta tarde por el Espíritu del Señor. El hombre no está diseñado para que caiga una segunda vez, ya no más. ¿Por qué? Porque aquel primer hombre, la decisión nefasta que tomó, lo que hizo fue quedar en fragmentos, ¿sí? Y no solamente él, sino toda la creación. Pero ahora Cristo en la cruz, cuando él viene, lo que hace es llevar en su propia persona aquello que él iba a recuperar. Él vino a cumplir, en otras palabras, con la voluntad de Dios. Una vez más, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que el orden divino se establezca sobre la tierra. Y a él hablarnos acerca del orden divino nos hace entender que el Señor no envió algo, sino que el Señor envió a alguien. Porque cuando Dios quiere darte algo a ti y a mí o a este sistema, Dios desde luego puede darle cosas. Ese es nuestro Dios. Pero cuando Dios quiere darte algo a ti y a mí, como su pueblo, como sus hijos, como la iglesia del Señor, Dios lo que hace es impartirse de sí mismo. La voluntad de Dios realmente es que se establezca en tu vida y en la mía el orden celestial, que caminemos de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, ¿a qué vino Jesús a la tierra? A cumplir la voluntad de Dios. El Señor lo dijo a través de los salmos. Jesús en su ministerio público lo dijo también. El autor a los Hebreos también hace énfasis acerca de la voluntad del Señor. Ahora, nosotros no siempre reconocemos que la voluntad de Dios para nosotros es la expresión del perfecto orden de Dios. Ojo con esto, no siempre reconocemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sí, muchas veces para nosotros es muy fácil usar esta frase: que se haga su voluntad. ¿La has dicho tú? Yo sé que sí. ¿La he dicho yo? Claro que sí. Pareciera que esa expresión o esa frase, que se haga su voluntad, muchas veces la hablamos por no tener la claridad de lo que Dios realmente quiere que nosotros entendamos de ello. Pero gloria al Señor que ayer y hoy el Señor nos está abriendo su palabra frente a nuestros ojos y frente a nuestros corazones. Entonces, ¿qué es esto de estar haciendo la voluntad de Dios? ¿A qué le llama Dios la voluntad de Él? Entonces, cuando una persona sobre la faz de la tierra está colocando toda su atención al cielo, toda su mirada al cielo, cuando una persona está colocando todo su ser en lo que Dios ha determinado, si miramos al cielo, nos daríamos cuenta de las cosas hechas. Y esas cosas hechas en el cielo, nos daríamos cuenta que están en total armonía, en total unidad. Y la ausencia total de confusión. Cuando no hay confusión, cuando no está eso obrando y operando, o sea, si hay armonía, si hay unidad, va a haber ausencia de esa impresión de confusión en nuestras vidas. Y recuerda que cuando hay confusión, es solamente el resultado de la confusión de haber perdido el orden, el diseño divino, la esencia de Dios. Entonces, cuando una persona mantiene colocando su mirada en lo alto, como fue la invitación del Señor en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Como el Señor lo dijo en Colosenses capítulo número 3, verso 1 en adelante: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned vuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, cuando hay ausencia total de confusión, a esto se le llama la voluntad de Dios. Cuando hay una paz auténtica, real, 100% en el Espíritu, a esto el Señor nos hace entender por el Espíritu, se le llama su perfecta y maravillosa voluntad. Para esto vino Jesús, y solo pudo ser a través de la obra de Él en la cruz del Calvario, en la cual Él tuvo que tomar esa enorme fuerza del desorden y acabar con ella para siempre. Y una vez más, Dios nos permite a nosotros entender la dimensión de lo que fue hecho en el monte Calvario. No fue cualquier cosa, preciosa iglesia. Lo que sucedió en el monte Calvario realmente fue algo glorioso y fue algo extraordinario de parte del Señor. Entonces Jesús viene, y lo que hace el Señor es que a través de esa obra gloriosa de Él en la cruz, en la cual Él lo que hizo fue tomó esa enorme fuerza, la tomó del desorden y acabar con ella, escúchame, para siempre. Cristo en la cruz es poder de Dios. Cristo en la cruz es poder de Dios, no puedes olvidarlo. Y ese poder de Dios manifestado en Cristo en la cruz es lo que pudo acabar con la fuerza o el poder del desorden. Y escucha, lo acabó totalmente para siempre. Lo acabó definitivamente. Entonces, para poder comprender, iglesia, y para poder conocer a Cristo correctamente, nosotros necesitamos ver que Él está relacionado a lo que tú y yo hablamos. En otras palabras, lo que tú y yo hablamos, lo que tú y yo decimos, la manera como obramos, tiene que ir acompañado de un testimonio de vida. Recuerda una vez más Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado, ¿sí? Dice el Señor que busquemos las cosas de arriba, que coloquemos nuestra atención en las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque ahí está el orden divino. Cristo es el orden del Señor. El orden de Dios, preciosa iglesia, en la creación es que Cristo mismo es la simiente de ese orden. Quiero que me prestes mucha atención a esto, por favor. El orden celestial de Dios, que es Cristo Jesús, en la creación, porque recuerda que la creación fue afectada también por la decisión del primer hombre en el jardín del Edén. Este orden celestial de Dios en la creación es que Cristo mismo es la simiente de ese orden. O sea, cuando se sabe o se entiende de recuperar y de volver al diseño original, al orden del Señor, no se puede hacer fuera de Cristo, porque Cristo es el orden de Dios. Una vez más, por favor, porque esto tiene que quedar en nuestras vidas. Cuando se trata de venir al orden, de recuperar el diseño, de volver a la esencia, lo que el Señor dijo en Lamentaciones 5:21, vuélvenos a ti, oh Dios, y nosotros nos volveremos, y renueva nuestros días como al principio. Esto es algo que hace Dios, que origina Dios por su Espíritu en tu corazón y en el mío. No puedes olvidar esto. Entonces, el orden de Dios, el orden celestial de Dios, que es Cristo Jesús en la creación, es que Cristo mismo es la simiente de este orden. Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, todas las personas absolutamente vieron la voluntad de Dios. No puedes olvidar esto tan poderoso. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra en su condición y en su forma de hombre, toda la gente, cuando vio a Jesús,
lo que estaba viendo era la voluntad de Dios encarnada. Todo lo que Él hacía, todo lo que Él decía, la manera como Él obraba, la manera como Él actuaba. Era el orden de Dios en la tierra estableciéndose, el orden celestial. Cada vez que lo veían a Él, la gente podía percibir que era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo estaba y está el perfecto orden divino. Entonces, iglesia, cuando el Señor estuvo en su ministerio público sobre la faz de la tierra, todos aquellos que lo que vieron fue absolutamente la voluntad de Dios. Ahora, préstame toda tu atención. Escúchame esto. Esto desde luego es siendo yo el primero, como el Señor dice en su palabra. Escúchame esto, por favor. Si el Señor, cuando estuvo sobre la faz de la tierra, nos dice el Señor que lo que la gente vio fue absolutamente la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que el Padre quiere que vean en ti y en mí cuando nosotros realizamos nuestras labores, nuestras actividades y nuestras cosas sobre la faz de la tierra? ¿Qué tal en tu casa? La gente puede ver en tu casa, cuando te ven, que estás haciendo la voluntad de Dios. Ven la voluntad de Dios en nosotros. ¿Qué tal en nuestras labores, en nuestras actividades, dónde estamos nosotros, cómo nos tratamos? La pregunta es, ¿la gente ve en nosotros la voluntad de Dios? Porque cuando Jesús estuvo sobre la faz de la tierra caminando, la gente vio totalmente y absolutamente vieron la voluntad del Dios Todopoderoso, porque en Cristo estaba y está el perfecto orden celestial, el perfecto orden divino. Entonces, ojo con esto, porque estábamos hablando acerca de simiente. Cristo mismo es la simiente de este orden celestial. O sea, en otras palabras, cuando se habla de orden divino y celestial, no podemos hacerlo fuera de esta simiente. Si esta simiente no es la que está en nosotros, entonces nosotros no podemos desarrollar ese orden celestial, ese orden divino. Un ejemplo natural. Si nosotros tomamos la semilla de una rosa, no vamos a poder esperar, y de hecho no lo vas a poder ver, no vamos a poder estar esperando que de ella salga una col. No vas a poder estar esperando eso. Si tú tomas una semilla de una rosa, no puedes esperar que de ella salga sino una rosa. Esto es algo elemental y este es un principio del corazón del Señor. Si tú plantas algodón, no va a salir maíz. ¿Por qué? Porque hay un principio que dice que todo se reproduce según su misma especie. Ojo con esto. Hay un principio establecido, ¿sí?, desde el corazón del Señor. Recuerda que cuando el Señor está creando todo allí en Génesis capítulo 1, la orden del Señor es esta, y la enseñanza que el Señor nos da es esto. El Señor, cuando quiso árboles de todas las características que manifestaran su fruto, el Señor lo que hace es colocar una semilla. A esto le llamamos también la simiente. Esa semilla es conocida como la simiente. En esa semilla está establecido el orden divino de Dios. Y Dios lo está mostrando en algo como las plantas, también en los animales, como ya nosotros nos dimos cuenta. Entonces, esto es lo poderoso de Dios en esto tan extraordinario. Cuando el Señor quiso árboles de todas las especies, cada árbol tenía su semilla, su simiente. Esa semilla ya iba completa con lo que cada árbol habría de expresar y tenía que ser acorde. Si era una semilla de una rosa, entonces lo que habría de desarrollarse y de expresarse y de verse serían rosas. Toda la contextura de ella, todo digamos el olor, la fragancia, la exquisitez de ella iba contenido en esa semilla, en esa simiente.
¿Te das cuenta? Así en los animales sobre la faz de la tierra. Entonces, este es un principio. Recuerda, todo se reproduce según su misma especie o según su mismo género, como el Señor lo habló en Génesis capítulo número 1 en adelante. Entonces, en Cristo, para nosotros, está implantado este orden de Dios. La vida está en Él. La forma está en Él. La naturaleza de todo está en Él. ¿Te das cuenta? Así como si se quiere una rosa, debe de existir una semilla, una simiente con ese tipo de características para que a la hora de desarrollarse se pueda expresar y se pueda ver. Ahora en Cristo está implantado ese orden de Dios. Y esa tierra no recibió esa simiente, ni esos animales, ni esas aves recibieron esa simiente. Esa simiente de Cristo fue recibida o fue dada de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y en esa simiente del orden divino, que es Cristo, ¿sí?, está implantado el orden celestial. La vida está en Él. La forma está en Él. La naturaleza de todo está en Él. Escúchame esto, por favor. La palabra del Señor dice en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo número 12, algo extraordinario referente a lo que el Señor nos está hablando a nosotros en esta tarde en su amor y en su misericordia. El Señor dijo a través del Espíritu: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mira qué texto tan extraordinario en esta tarde. El Señor colocó una simiente o semilla en esto de las rosas, que es el ejemplo que estamos tomando, naturalmente hablando. ¿Sí? Todo está contenido en esa semilla, absolutamente todo está contenido ahí. Su fragancia, su olor, su textura, todo se encuentra ahí. Así para cada animal sobre la faz de la tierra, así para cada ave en los cielos, en los aires. La semilla, la simiente, tiene absolutamente en sí misma toda esa riqueza. Pero cuando Dios nos hizo a nosotros, al hombre, hagámoslo a imagen y semejanza nuestra, hablando el Señor colocó, improntó en el hombre esa simiente, esa semilla. Cristo ha sido implantado como simiente y semilla en tu vida y en la mía. Y si Cristo ha sido implantado como simiente y como semilla en tu vida y en la mía, el orden de Dios es el que está ahí. Y en esa simiente está todo lo que tú y yo necesitamos. Préstame mucha atención. La rosa no necesita ir a otro lugar para ser rosa, para desarrollarse como una rosa. La diversidad de animales en la tierra no necesitan ir a otro lugar para desarrollarse si fuéramos a hablar de un león, porque toda esa simiente y esa semilla es lo que necesita para el ser sobre la tierra, lo que Dios determinó fuera. Así con las aves de los cielos. Escúchame esto, por favor. La simiente del Padre, que es Cristo, cuando nos hicieron a imagen y a semejanza, en esa simiente está todo lo que tú y yo necesitamos. Así que cuando tú vas a otra fuente a querer encontrar lo que solamente en esa simiente y semilla logras encontrar, tú estarás caminando en desorden sobre la faz de la tierra. Porque esa simiente tiene todo lo que tú y yo necesitamos. En esa simiente está la vida en el Espíritu que tú necesitas. En esa simiente y en esa semilla está la forma, hablo espiritualmente, que tú y yo necesitamos.
En esa semilla y en esa simiente está la naturaleza que nosotros necesitamos. Está la vida en el Espíritu. Está la dirección que necesitamos, la fuerza, la fortaleza, el deseo, el anhelo, la pasión, absolutamente todo. La plenitud, el sentirme completo. Cuando una vida quiere buscar ser completo o completa en otra fuente, en otros brazos, hablo espiritualmente, en otras cosas, esa persona sencillamente está caminando en desorden sobre la faz de la tierra. Y si el orden de Dios, el orden celestial, es la voluntad de Dios, cuando una vida quiere seguir desarrollando lo que Dios le ha permitido sobre la faz de la tierra fuera de su propia esencia, esa persona lo que está haciendo es caminando fuera de la voluntad perfecta de nuestro Señor. Así hable bonito, así sea muy bonito, así sea muy bonita, así recite textos de memoria, versículos de memoria. La pregunta es, iglesia, ¿creemos nosotros que estamos caminando en la voluntad de Dios? Si estamos caminando en la voluntad de Dios, el orden de Dios es el que se ha establecido. Quiero que pienses esto. El método de Dios para poder ser y para poder crecer es una semilla, una simiente, una semilla que contenga vida en sí misma. Esto aplica para las plantas, esto aplica para los animales, esto aplica para el ser humano y para el ser espiritual. Entonces recuerda, la semilla de una rosa te dará una rosa, aparecerá una flor hermosa. Nadie la pintó, nadie la perfumó. Todo estaba en esa semilla. Absolutamente lo otro se expresó y se manifestó, todo apareció. Así es Dios con nosotros. Así es. Cuando nosotros nacemos, iglesia, en este orden divino, glorioso y extraordinario, cuando nacemos nosotros del Espíritu, cuando nacemos de lo alto, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo lo que hace es plantar la simiente y la semilla de Cristo, que es la palabra de Dios, en el espíritu humano. Préstame mucha atención, por favor. Préstame mucha atención a esto. Cuando nosotros decimos que nacemos de lo alto, que nacemos de nuevo, ¿cómo sé yo que he nacido de nuevo? ¿Cómo sé yo que he nacido de lo alto? ¿Cómo sabemos nosotros? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se nace de lo alto, en este orden divino, lo que hace el Espíritu de Dios es plantar la simiente, plantar la semilla de Cristo, que es la palabra de Dios, en el espíritu del ser humano. Así que cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo lo que hace es plantar esa simiente de Cristo, que es la palabra de Dios en nosotros, y plantó todo lo que Cristo es. Una vez más, a esa rosa, escúchame, no tiene que ir a que nadie la pinte, no tiene que ir a que nadie la perfume, no tiene que ir a ningún lado. La simiente, la semilla, tiene absolutamente todo lo que esa rosa va a necesitar. Muy bien, Cristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios lo que hace es colocar, plantar esa semilla de Cristo, que es la palabra de Dios, en tu vida y en la mía. Y ahí nosotros encontramos absolutamente todo lo que Él es, todo lo que tú y yo necesitamos, todo lo que tú y yo necesitamos. A esto se le conoce como el orden divino. A esto se le conoce como el orden celestial. Entonces, esa semilla que es Cristo, que la implanta el Espíritu de Dios en una vida y en un corazón, no puede ir a buscar belleza fuera de Cristo. Porque en Cristo, en esa semilla y en esa simiente, está la belleza que ese hombre y esa mujer necesitan. Y escúchame por favor con esto. Y no tengo nada en contra de esto, de las mujeres que se cuiden, porque eso es especial del corazón del Señor. Pero mujer, y también los hombres, nosotros los hombres,
Esa belleza por la cual tanto muchas veces te angustias y te afliges y haces un montón de cosas, escúchame, no la puedo buscar en otra fuente sino en Cristo Jesús. Cristo es la semilla que contiene absolutamente todo lo que tú y yo necesitamos. Entonces, si yo soy una persona o hay una mujer hermosa físicamente, pero la vida de Cristo, la belleza de Cristo no es la que está al interior de ella, no hay absolutamente nada. Esa mujer que es bonita físicamente es una mujer plástica, yerta, insípida. Y lastimosamente los hombres corren detrás de esa belleza. Pero ¿qué nos está mostrando Dios? El orden celestial. Entonces el Espíritu plantó todo en tu corazón y en el mío, en tu espíritu y el mío, ¿sí? En Cristo Jesús. Y en Cristo está absolutamente todo lo que tú y yo necesitamos. Entonces está la belleza que tú y yo necesitamos. Porque no sé si no te has dado cuenta, eres y portas la belleza del Señor. No tienes por qué estar angustiado ni angustiada. Y sé que tú me entiendes esto. No tienes por qué estar preocupado por un montón de circunstancias. Si tienes a Cristo, la semilla, la simiente de Cristo contiene todo esto. La belleza de Él, la dulzura de Él, la ternura de Él, el amor, el perdón, la paz, la pureza, la santidad, la integridad, la rectitud de nuestro Señor. La gloria y el poder de Cristo, iglesia, están en la vida de esa simiente. Una vez más, la gloria y el poder de Cristo están en esa vida, están en esa simiente, en la vida de esa simiente. Entonces, la gloria de la cual el Padre quiere llenar toda la tierra y el poder por el cual el Padre quiere que seamos revestidos, todo eso no lo puedo hallar fuera de Cristo, porque en Cristo está todo lo que tú y yo necesitamos. Y cuando tú y yo entendemos esto de parte del Señor, estamos en el orden perfecto de Dios. No puedes olvidarlo. La gloria y el poder de Cristo está en la vida de esa simiente. Todo está en ella. Y déjame decir esto en esta tarde. Qué cosa más maravillosa. Qué cosa más extraordinaria. La que el Padre en Cristo nos ha permitido a cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, preciosa iglesia. Que Dios nos enamore, que Dios nos apasione por Él. Que Dios nos dé la alegría de entender y de comprender esto tan glorioso, tan maravilloso y tan sublime. Que Dios ilumine, ensanche nuestros corazones para poder abrazar esta palabra, para poder abrazar esta luz gloriosa que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Cuando tú naces de nuevo, entonces hay una simiente, hay una semilla que fue improntada por el Espíritu dentro de ti. Y esa semilla tiene todas las características que tú y yo necesitamos. Por eso no podríamos amargarnos, porque en esa simiente no hay amargura, en esa semilla. No podríamos odiar, porque esa simiente, esa semilla no es odio, no tiene odio. No podíamos nosotros ser personas indecorosas, porque en esa semilla está totalmente el decoro que tú y yo necesitamos. Nosotros necesitamos entender que el que tiene al Hijo tiene la vida, y en Él está todo, la forma, la naturaleza, todo lo que tú y yo necesitamos, iglesia, lo tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Que Dios nos dé la alegría de poder abrazar esta palabra, de irle a preguntar a nuestro Señor de qué se trata, de poderlo disfrutar, de podernos deleitar todo el tiempo en ese ser glorioso y en ese ser extraordinario, en ese Padre amoroso, iglesia hermosa del Señor. Es esto, iglesia, esto es
lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. El orden celestial de Dios en la creación es que Cristo mismo es la simiente de este orden. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no lo tiene, no tiene absolutamente la vida del Señor. Entonces, la voluntad de Dios, no lo puedes olvidar, es la expresión del perfecto orden divino o celestial. Una vez más, porque quiero terminar con esta frase. La voluntad de Dios es la expresión del perfecto orden divino o del orden celestial. El que está caminando en el orden de Dios está caminando en la perfecta voluntad del Señor. Hombre, mujer, ¿por qué quieres buscar tu felicidad, tu gozo, tu alegría, sentirte pleno y plena, completo y completa fuera de Jesús? Jesús es la simiente, la semilla, y en esa semilla está todo lo que tú y yo necesitamos para que podamos cumplir con el propósito eterno para el cual Dios nos ha creado a cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué te sientes angustiado, agobiado? Porque estás queriendo buscar quitar esa impresión de ti fuera de nuestro Señor. Y tengo que decirte una vez más, para que oremos en esta tarde, que la simiente que es Cristo, la semilla que es Cristo, tiene y reúne todas esas características, absolutamente todas esas características, para que tú y yo podamos cumplir con el propósito eterno para el cual Dios nos creó. ¿Te das cuenta que esto es lo que el Señor dijo allá en Efesios 1:10? De reunir todas las cosas en Cristo. Gloria a Dios por esta palabra. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Que Dios nos ayude, preciosa iglesia, a entender esto, a abrazarlo, a caminar en esta total y absoluta verdad. La voluntad de Dios, no lo olvides, es la expresión del perfecto orden celestial. Esto es la voluntad del Señor. Y tenemos que estar asegurándonos si estamos caminando en esa maravillosa voluntad. Entonces, ya entiendes hoy un poco más, entendemos un poco más referente a esta perfecta voluntad. ¿Cómo sé yo que estoy andando en la perfecta voluntad de Dios? Porque no estoy buscando ser feliz, tener gozo, sentirme completo, completa, con identidad fuera del Señor. Porque en Él está todo lo que tú y yo necesitamos para cumplir con el propósito para el cual Dios nos creó a nosotros, ser una expresión del perfecto orden de Dios. Y el orden de Dios tiene nombre propio, se llama Jesucristo nuestro Señor. Mañana continuaremos desarrollando más sobre esto tan glorioso que Dios ha inquietado mi corazón, para que podamos estarlo abrazando y aprendiendo, y para que el Señor nos vaya llenando con toda esa plenitud gloriosa de la vida de su palabra en nuestros corazones. Padre, queremos darte a ti muchas gracias, Dios eterno de los cielos, en esta tarde. Gracias por tu eterno amor, gracias por tu cariño, gracias por tu bondad y gracias por tu fidelidad. Padre, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones. Qué bueno, Señor, es saber lo que tú ya hiciste por nosotros. La cuenta ha sido cancelada, como lo has hablado estos tiempos, Señor, desde la cruz en estos audios, Padre. Gracias una vez más por recordarnos que esta obra gloriosa y maravillosa, Señor, es el orden tuyo, Padre. Todo estaba perdido, Señor, pero Cristo en la cruz recuperó absolutamente todo. Tú viniste, Señor, a cumplir con la voluntad de Dios, para decirnos a nosotros que sí podemos hacerlo,
que tú, Señor, cuando nos creaste, colocaste en nosotros, implantaste en nosotros la simiente de Cristo, la semilla gloriosa y extraordinaria, la semilla de la semilla, Señor. Y esa semilla contiene todo lo que nosotros necesitamos para poder cumplir con el destino y el propósito eterno para el cual fuimos nosotros creados. Padre, gracias por tu eterno amor, gracias por tu cariño, gracias por tu bondad y por tu palabra gloriosa y extraordinaria. Que nos des cada vez más y más luz de esta verdad revelada, Señor. Te lo agradecemos en esta tarde, precioso Rey de los cielos. A ti damos gloria y honra, Señor, en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén. Preciosa iglesia de Dios, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones. Que Dios nos dé la alegría de poder estar hablando de esto tan glorioso con nuestro Señor. Que Dios se ensanche nuestras vidas para que nosotros caminemos en lo que Él tanto ha determinado para con cada uno de nuestras casas, de nuestros hogares y de nuestras familias. Que Dios nos dé la alegría de ser hombres y mujeres de comunión íntima para poder estar percibiendo el corazón del Señor en todo tiempo y en todo momento. Un gran abrazo en esta tarde para cada uno de ustedes. Quiero hacerles una invitación a las personas que puedan en esta noche a las 7:30. Vamos a estar compartiendo la palabra. Voy a estar compartiendo la palabra desde acá, lógicamente, para una iglesia en Medellín, el pastor Fernando Zuluaga. Y entonces quiero invitarlos, si usted tiene ese espaciecito, 7:30 de la noche, para que podamos estar allí entonces. Que Dios nos dé la alegría de poder estar caminando en pos de Él, de su corazón y de su presencia. Entonces estaremos enviando los requerimientos para la persona que tenga ese espacio, ese momento y que sienta paz en su corazón. Que tengan un resto de tarde preciosa en el Señor. Que Dios siga haciendo su maravillosa obra en cada uno de nuestros corazones. Y no olvide que esa semilla gloriosa, esa simiente gloriosa que implantaron en nosotros por el Espíritu, tiene todas las características que tú y yo necesitamos para poder cumplir con el propósito eterno de Dios sobre la faz de la tierra y estar encontrándonos haciendo y cumpliendo con su perfecta voluntad. Bendiciones para todos ustedes. Mañana, con la ayuda del Señor, estaremos nuevamente desde la cruz con nuestros audios y estaremos nuevamente a las 5 de la tarde con la ayuda del Señor para que continuemos hablando y conociendo un poco más acerca de esto tan glorioso que el Señor nos está entregando. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Bendiciones.